La mañana estaba demasiado tranquila, y en la guerra el silencio nunca es buena señal. Avanzábamos por una región rural del este de Polonia, cerca de una línea que se creía abandonada por el ejército alemán. El alto mando pensaba que los nazis habían retrocedido, pero lo que encontramos allí era otra cosa. Cuerpos, decenas de ellos, soldados de la Wehrmacht, tirados como muñecos rotos, esparcidos por el terreno sin una lógica aparente. Ninguno parecía haber muerto en combate. No había disparos, no había explosiones, solo carne desgarrada, huesos partidos y una escena que parecía más una carnicería que un campo de batalla. Nos enviaron a investigar. 6 soldados aliados. Encontramos un búnker medio enterrado en la nieve. Las puertas de acero tenían marcas de garras. Adentro, silencio, sangre seca. Y algo peor, una celda rota desde dentro. Como si aquello que estaba encerrado hubiera escapado. Como si alguien lo hubiese soltado a propósito. Y entonces lo escuchamos, un gruñido profundo, húmedo, un sonido que no era completamente animal. Cuando apareció, no lo podíamos creer. Era grande como un oso, pero su piel estaba cocida, deformada, reforzada con metal. Las garras eran más cuchillas que uñas, y su rostro tenía implantes, vendajes, marcas de cirugía, de tortura, de fabricación. Atacó sin previo aviso. Mató a todos en segundos. Solo yo escapé, no porque fui valiente, sino porque algo me dejó escapar, como si necesitara que alguien lo contara, como si supiera que tarde o temprano alguien escucharía. Me llamaron loco, me acusaron de desertor, dijeron que todo fue una ilusión provocada por el estrés. Pero yo sé lo que vi, y si tú decides escuchar este relato, será bajo tu propio riesgo. Después de lo que pasó, me interrogaron durante horas. Me encerraron en una habitación sin ventanas. Me ofrecieron cigarrillos, café y luego amenazas. Querían que dijera que fue una mina, que los hombres murieron por fuego enemigo, que yo deserté, que imaginé todo. Pero no fue así. Yo sé lo que vi, y si hoy estoy aquí respirando, es solo porque corrí antes de entender lo que estaba viendo. No fue cobardía, fue instinto. Una parte de mí, la más antigua, la más primitiva, supo que estaba frente a algo para lo cual no fuimos preparados, ni como soldados, ni como seres humanos. He visto hombres morir en combate, he visto explosiones arrancar brazos, he visto tanques arder con tripulantes dentro. Pero lo que encontré aquella mañana en el bosque polaco era diferente, era antinatural. Una escena montada por la crueldad y la locura, una masacre sin lógica militar. Cuando regresé al cuartel, temblando, con la ropa ensangrentada y los ojos al borde del vacío, entendí algo. No querían saber la verdad, querían enterrarla, querían que yo también quedara enterrado con ella. Pero algo me dice que esa criatura no fue la única, que lo que enfrentamos allí era apenas un experimento, un prototipo. Y es por eso que hoy hablo, porque si hay algo más de ese tipo ahí fuera, alguien tiene que saberlo, alguien tiene que estar preparado. Ya no peleamos solo entre humanos, y quizás nunca fue solo entre humanos. Antes de seguir con este relato, dime, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esta historia? Tu opinión puede abrir otra puerta. Y si no temes mirar lo que otros prefieren callar, suscríbete a Secretos de Guerra. Aquí revelamos lo que la historia oficial prefiere enterrar. La misión era sencilla, un reconocimiento de rutina, nada heroico. Solo avanzar unos kilómetros hacia una zona al norte de Lublin, en Polonia, para investigar por qué las tropas alemanas habían dejado de responder por radio. Normalmente eran tercos, hasta en retirada, pero ahora silencio total, ni un disparo, ni una palabra, como si hubieran desaparecido. Éramos 6, 2 estadounidenses, 3 británicos y yo, canadiense. Caminamos por más de 4 horas entre nieve vieja,
bosques pelados y caminos que ya no llevaban a ninguna parte. Al llegar a la línea alemana, algo no cuadraba. Las trincheras estaban intactas, munición esparcida, comida sin tocar, pero ningún alma viva. Y entonces los vimos, primero uno, luego otro, después decenas, soldados alemanes esparcidos como muñecos rotos, mutilados, pero no por explosivos o disparos. Las heridas eran extrañas, como si algo los hubiese atacado desde dentro del propio campamento, como si algo hubiera despertado entre ellos. El sargento McAllister intentó explicar: colapso nervioso, tal vez una pelea interna. Pero ninguno de nosotros lo creyó. Ninguno sostenía armas. Muchos tenían los ojos abiertos, congelados en una expresión de puro terror. Uno incluso había arañado el suelo hasta dejar los dedos ensangrentados, como si hubiese intentado huir arrastrándose. Caminamos más, sin decir nada, hasta que encontramos la entrada a un búnker. No estaba oculto. De hecho, parecía que lo habían abandonado a toda prisa. En el suelo, huellas profundas y marcas de arrastre. Y en la puerta, marcas de garras. De algo muy grande y muy fuerte. Entramos, oscuridad total. Encendimos nuestras linternas. El aire olía a sangre seca, metal quemado y algo más. Un aroma dulce, químico, como medicina podrida. Las paredes estaban llenas de papeles con símbolos extraños, planos y fórmulas en alemán técnico. Pero lo peor estaba al fondo. Una celda, con barrotes doblados hacia afuera, una camilla metálica completamente retorcida y charcos de sangre aún frescos. Nadie dijo una palabra. Todos entendimos que eso no era un laboratorio, era una jaula, y algo había escapado de allí. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un crujido, como ramas rompiéndose. Pero estábamos bajo tierra, y luego un gruñido bajo, como de un animal grande, pero distorsionado, con un eco metálico, como si respirara a través de un tubo o de maquinaria. El sargento levantó la mano para indicar silencio. Nos agachamos, apuntamos las armas, pero era inútil. A esas alturas, todos sabíamos lo mismo. No estábamos solos ahí abajo. Todo ocurrió demasiado rápido. Primero, escuchamos un rasguño violento desde el techo del búnker. No era madera, era acero reforzado. Y aún así, aquello lograba moverse por encima de nosotros, raspando el metal como si tuviera garras afiladas. El sonido era imposible de ubicar. Parecía venir de todas partes al mismo tiempo. ¡Afuera ahora!, gritó el sargento McAllister. Corrimos hacia la salida, pero el pasillo se sentía más estrecho. Thompson tropezó con unos cables y cayó. Cuando me giré para ayudarlo, lo vi descender. Cayó del techo como una masa viva de músculo, pelo y placas metálicas. Tenía el tamaño de un oso pardo, pero su forma era más alargada, con patas delanteras grotescamente grandes. Su piel estaba remendada, cosida en zonas como si hubiese sido ensamblada de partes distintas. Algunas áreas tenían injertos metálicos soldados directamente a la carne. Thompson gritó. Fue lo último que hizo. El golpe fue brutal, seco. Su cabeza explotó como una calabaza bajo presión. Me quedé congelado, con los ojos fijos en aquella criatura imposible. No era natural, no era un animal, era una aberración fabricada. McAllister abrió fuego. 3 disparos al pecho. Nada. La cosa avanzó y con una sola garra, más bien una cuchilla incrustada en hueso, lo partió en 2. La sangre salpicó las paredes. Fue una ejecución, no una pelea. 2 de los británicos intentaron escapar por el pasillo trasero. Uno resbaló. La criatura fue tras él. La escuchamos moverse, jadeando, gruñendo. No corría con urgencia. Cazaba con gusto, como si disfrutara de la persecución. No mataba por necesidad, mataba por diseño. Yo corrí, sin mirar atrás, el sonido de los gritos, los huesos quebrándose, el metal desgarrando carne.
Todo eso me siguió, pero ella no. No vino detrás, o al menos no con prisa, como si me estuviera dejando ir. Salí del búnker tambaleándome, cubierto de sangre que no era mía. El aire helado me quemó los pulmones. Detrás de mí, el búnker seguía abierto, silencioso, como si aquello aún me observara desde dentro, como si hubiera decidido que yo sería el testigo. Caminé durante horas, sin rumbo, sin saber si aún estaba vivo, con una certeza única: eso no había terminado. Solo me habían dejado volver para contar. Llegué a la base al amanecer, caminando como un fantasma. La nieve se había teñido de un rojo tenue y mis botas dejaban huellas mezcladas con sangre seca. Un centinela me apuntó con el rifle. Yo no reaccioné, solo levanté las manos. No tenía armas, ni voz, solo el rostro de alguien que había visto el infierno. Me llevaron al puesto médico, me examinaron. Pulso acelerado, temperatura normal, sin heridas visibles, pero mis ojos decían otra cosa. Shock postraumático, dijo el médico. Alucinaciones inducidas por el estrés. Les conté lo que pasó, cada detalle. Nadie escribió nada. 2 horas después, me encerraron en una habitación sin ventanas. Me interrogaron 3 oficiales que no llevaban insignias. Uno era estadounidense, otro británico. El tercero no dijo una palabra, solo observaba. Tomaban notas. Me preguntaron si consumí morfina, si conocía el contenido de los papeles encontrados en el búnker, si toqué algo fuera de lugar. Les hablé de la criatura, del metal en su cuerpo, de los experimentos, de los gritos, del laboratorio convertido en jaula. Les dije que eso no era un arma común, que no había lógica militar, que aquello era un error, un monstruo suelto. Me miraron como si acabara de leer un cuento de fantasmas. Uno de ellos se levantó, cerró el archivo. Nada de esto ocurrió, dijo. Tus compañeros murieron por fuego enemigo. Tú escapaste. Punto final. Le pregunté por qué. ¿Por qué ocultar algo tan grave? El que no hablaba me miró por fin y dijo solo una frase: algunas guerras no se combaten con balas. Me dejaron salir 2 días después, transferido a otra división, sin honores, sin menciones, solo una advertencia clara: no volver a hablar de ese día, nunca, no oficialmente, no entre soldados, no entre civiles. Durante semanas me convencí de que estaba loco, que mi mente había inventado algo para justificar el horror, que todo había sido una ilusión. Pero entonces encontré algo en mi bolsa, algo que yo no había puesto allí. Un diente, no humano, no de oso, curvado, negro, con una capa metálica en la raíz. Desde ese día entendí, ellos lo sabían, lo crearon y lo dejaron escapar. Me enviaron al norte de Italia, una unidad logística lejos del combate, el lugar ideal para enterrar a un soldado incómodo. Pero los fantasmas no entienden de geografías. La criatura seguía allí cada vez que cerraba los ojos, no en recuerdos, en sueños. Y no eran sueños normales, eran visiones, como si algo quisiera mostrarme más. Soñaba con laboratorios subterráneos, con agujas clavándose en carne viva, con soldados llorando amarrados, convertidos en conejillos de indias, y siempre al final veía sus ojos, esos ojos imposibles en un rostro de bestia, ojos humanos, llenos de dolor, pero también de rabia. Empecé a dibujar, no sabía por qué. En las noches, a oscuras, mis manos se movían solas, bocetos de la criatura, del búnker, de los símbolos que vi en las paredes. Uno de mis compañeros vio los dibujos y me preguntó si eran cosas del enemigo. Le dije que no sabía, porque era verdad. No sabía qué clase de enemigo era ese. Una noche recibí una carta sin remitente. Dentro, solo una hoja, una copia del mapa de Polonia con una zona marcada en rojo, cerca del lugar donde todo ocurrió, y una frase escrita a mano:
Esto no fue un caso aislado. Desde entonces empecé a buscar archivos, rumores, historias enterradas. Hablé con soldados rusos, prisioneros liberados, incluso con un médico francés que decía haber visto algo parecido en Alsacia. Todos coincidían en una cosa: experimentos fuera del control del alto mando, proyectos clandestinos, híbridos, bioarmas. Pero lo que más me aterrorizó no fue lo que encontré, fue lo que no encontré: registros eliminados, informes falsificados, bases militares abandonadas sin razón. Era como si alguien hubiera recorrido Europa borrando cada huella, cada pista. Pero los rumores seguían vivos, como ecos que no se pueden silenciar. Una noche soñé que estaba de nuevo en la jaula, pero esta vez no como soldado. Estaba atado, sentía agujas, oía voces en alemán y la criatura estaba frente a mí. Pero no me atacaba, solo me observaba y luego habló en mi propia voz. Tú también eres parte de esto. Desperté gritando, con las uñas marcadas en mis brazos, sangrando. Nadie me creyó, pero yo sabía que no fue solo un sueño, fue una advertencia. En 1946 terminó oficialmente la guerra, pero para mí solo cambió de rostro. Volví a casa con medallas que no pedí y con una cabeza llena de cosas que no podía contar. Me convertí en mecánico, me casé, tuve un hijo, intenté construir una vida. Pero las cicatrices no siempre son visibles. Algunas se entierran profundo, esperando el momento exacto para abrirse. Todo se reactivó años después, en 1952, cuando un viejo compañero de la unidad me localizó. Se llamaba Doyle. Había trabajado en inteligencia británica. Lo habían expulsado por inestabilidad emocional. Me dijo una sola frase cuando nos reencontramos: lo que viste en Polonia fue solo el prototipo. Me entregó una carpeta con recortes, informes filtrados y un cuaderno lleno de notas. Había registros de criaturas similares vistas en Noruega, en Ucrania, en los Alpes. Todas con el mismo patrón: zonas de silencio absoluto, desapariciones masivas y luego nada. Borrado total. Uno de los documentos más inquietantes era un memorando interno del Reich firmado en 1944. Hablaba del Proyecto Tiermensch, hombres bestia. La idea era crear soldados híbridos, carne resistente, instinto animal, lealtad impuesta. Pero algo salió mal. Las criaturas no obedecían, no distinguían entre enemigo y aliado. Se volvieron demasiado eficientes. Después de la caída de Berlín, muchas de esas instalaciones fueron capturadas por soviéticos y norteamericanos. Algunos materiales desaparecieron, científicos también. Doyle decía que los experimentos continuaron, en secreto, que la Guerra Fría solo cambió el idioma de los horrores. Yo quería negar todo. Quería quemar ese cuaderno, fingir que eran delirios de un hombre quebrado. Pero una semana después de nuestra conversación, Doyle apareció muerto. Oficialmente, suicidio. Pero yo vi el corte en su cuello, preciso, limpio, profesional. Desde entonces, comencé a recibir llamadas sin respuesta, sombras frente a mi casa, ruidos en el tejado. A veces escucho ese gruñido metálico en medio de la noche, aunque no hay nada. O quizás simplemente no se deja ver. Mi esposa me dejó. Dijo que yo hablaba dormido en un idioma que no conocía, que murmuraba números, coordenadas, y que a veces me levantaba con los ojos abiertos, pero sin alma, como si yo ya no fuera completamente yo. He pensado muchas veces en desaparecer, borrar mi nombre, quemar cada hoja y olvidar. Pero sé que eso no funcionará, porque ellos no olvidan, y lo que una vez fue creado, si no es destruido, sigue creciendo. Lo que encontramos en Polonia no era único, era el comienzo de algo mucho más grande, y todavía está ahí fuera. Quizás hay guerras que nunca terminan,
no porque sigan los disparos, sino porque lo que se desató en aquellos años sigue respirando bajo la superficie, en laboratorios olvidados, en archivos sellados, en cicatrices que no aparecen en los libros de historia. Lo que vi en Polonia no fue un accidente, fue una grieta, un escape, una verdad que se filtró cuando no debía. La criatura no era solo una aberración, era el resultado de decisiones humanas, de la ciencia sin conciencia, de hombres jugando a ser dioses en nombre de la victoria. Lo más aterrador no fue su fuerza, fue su origen, porque si pudieron crear eso una vez, ¿quién puede asegurar que no lo hicieron de nuevo? Tal vez esa cosa ya no esté en Polonia, tal vez la trasladaron o la replicaron, tal vez haya más, y peor aún, tal vez no fue creada para la guerra, sino para lo que viene después, porque una vez que abres la puerta al horror, es cuestión de tiempo para que quiera entrar otra vez. Si esta historia te dejó pensando o temblando, suscríbete a Secretos de Guerra. Aquí revelamos lo que la historia oficial prefiere enterrar. Y dinos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo?